el huracán Milei pegó en la economía. Bienvenido, Alfredo Blanco. Bueno, muchas gracias. Bueno, recién llegado. Llegué a tiempo para cumplir con la obligación de votar, pero bueno, inmediatamente quedamos sumergidos en esta discusión y en esta sorpresa que fue el resultado de las elecciones primarias. Me gustaría comenzar haciendo una referencia a lo que dije el martes pasado, cuando estaba muy lejos. Y yo te decía que la mayoría de los que se dedican a hacer pronósticos y análisis de las cuestiones políticas esperaban un resultado que era, diría la mayoría, esperaba que le fuera bien a Juntos por el Cambio, que fuera segundo el oficialismo y eventualmente segundo Milei o tercero Milei, ¿no? Eso decía. Yo decía, bueno, digo, al margen de esa discusión, yo decía, el día lunes vamos a tener las dificultades que tiene la economía argentina. ¿Qué es lo que ha ocurrido en realidad? Lo que ha ocurrido es que este resultado que sorprendió a muchos agregó alguna dosis de incertidumbre, pero yo tendría algún cuidado en decir que lo que está ocurriendo en el mercado cambiario es consecuencia del resultado de Milei. Te digo por qué. Digamos, Argentina suscribió el acuerdo a nivel técnico con el staff del fondo y no se sabía qué es lo que tenía que hacer Argentina. Claro. Y le dijeron, bueno, mire, después de las PASO va a haber medidas subsecuentes o va a haber nuevas medidas. Eso dice el comunicado del fondo. Las nuevas medidas obviamente era la devaluación, sí, ¿no es cierto? Eso es evidente, pero lo que sucede es que esta contradicción que yo decía que hay entre digamos, un Massa candidato y un Massa ministro, hicieron que dijera, bueno, hagámoslo después de las PASO. Pero la idea de la devaluación estaba prevista. A lo mejor tuvo que ser un poco más fuerte por la sorpresa electoral, digamos, de las primarias, pero eso formaba parte del acuerdo con el fondo. Y hasta el punto que se decía, bueno, una vez que lo apruebe el directorio del fondo, van a llegar 7.500 millones, le vamos a devolver la plata que le hemos pedido prestada en el préstamo puente a Qatar, le vamos a devolver al Banco Latinoamericano, a la CAF, digamos, su crédito puente, devolveremos algo, si podemos, de la parte utilizada del swap chino, porque activamos la segunda parte del swap, en fin, bueno. Pero digo, está claro que más allá de los discursos del gobierno respecto de las críticas al fondo, etcétera, habían acordado que iban a hacer esa modificación del tipo de cambio. Entonces, por eso yo digo, me parece que en el discurso oficial le viene bien al gobierno decir, bueno, esto es consecuencia de esta sorpresa. No, la sorpresa puede haber impactado, y vuelvo a lo que yo decía el martes pasado, que ganara quien ganara, íbamos a tener situaciones de volatilidad cambiaria, porque el sector externo no tenemos $1, sí, íbamos a tener una inflación muy grande, que ahora va a ser más grande aún, sí, seguramente. Sí. Nosotros estamos grabando... Del 14%. Bueno, nosotros estamos grabando y dentro de una hora el INDEC va a comunicar la variación del índice de precio del consumidor del mes de julio. Y yo ya decía que iba a ser una mala noticia, en el sentido que va a ser más alta que el 6 que tuvimos en junio. Ahora, ni pensar lo que va a ser la correspondiente a agosto, a este mes, cuando la conozcamos. ¿Por qué? Porque, bueno, llevar el tipo de cambio, esta modificación que ha hecho el tipo de cambio, y que va muy en línea con lo que algunos funcionarios del fondo decían, de que había que hacer una devaluación entre el 10, el 20, o entre el 20 y el 25, y devaluó 22%. Bueno, entonces, digo, por supuesto a eso se suman factores especulativos. Yo siempre en estas circunstancias digo que por más que se asuste la gente, no salgan corriendo a buscar a alguien en el centro que le venda dólares, porque seguro le va a ir mal, porque hay gente que se dedica a eso y le va bien cuando hay crisis. Pero digo, esto nos pone de nuevo a pensar, digamos, hay que pensar que octubre todavía está lejos, sí, que las situaciones de volatilidad cambiaria son muy peligrosas y que una tasa de inflación como tiene Argentina, que está entre las 4 más altas del mundo, y que se va a volver a acelerar un poco, nos pone en un sendero complicado con riesgos de que la inflación se espiralice. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? El gobierno no tiene mucho para hacer. Si sigue habiendo presiones cambiarias, va a seguir subiendo la tasa de interés. Sí. Y si sigue necesitando, va a modificar de nuevo el tipo de cambio.
pero no tiene ya muchos elementos. Me da la impresión de que con este resultado al gobierno ya le importa, como se dice vulgarmente, dos pepinos, las medidas que tome de acá en adelante. Lo que sucede es que la tensión de Massa ministro, Massa presidente, candidato a presidente, bueno, ahora es mucho más complicada. Claro. Porque las decisiones que está tomando le afectan la posibilidad de ser competitivo. Claro. Y entonces digo, bueno, va a ser complicado llegar hasta octubre, vamos a seguir, vuelvo a decir lo que dije la semana pasada, al margen del resultado de esta primaria, vamos a seguir con una situación muy complicada y vamos a empezar a ver mucho más nítidamente cómo el nivel de actividad de la economía cae. Lo hemos dicho ya hace varios meses y lo hemos empezado a observar en los indicadores, de manera tal que el panorama es realmente complicado. Yo diría, nos debería quedar solo el consuelo de pensar que el año que viene va a ser mejor. Y digo esto con prescindencia de quien tenga responsabilidades de gobierno, porque no vamos a tener la sequía, porque vamos a tener una buena cosecha y porque parece ser que el gasoducto nos va a permitir equilibrar el balance energético y parece ser que el litio y el cobre, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es un futuro para Argentina muy, muy largo plazo. Vamos a seguir estas semanas viendo, el gobierno va a seguir apelando medidas. Creo que va a seguir con la idea de control, de controlar para tratar de que no se le escape, ¿no? Cuando salga el programa a la noche, es altamente probable que el gobierno ya haya anunciado algún control sobre el tema de la carne. Es altamente probable. Sí. ¿Por qué? Porque la carne subió esta mañana y es natural que suba y va a subir el pan y va a subir y van a seguir subiendo los alimentos y eso va a seguir pegándole a los sectores que tienen ingresos fijos. Y entonces suena cada vez más raro dos partes del discurso de Massa. Una que dice estamos desendeudando, y los números no muestran eso. Otra que dice estamos defendiendo el poder de los asalariados, el poder de compra, sí, y los números no dicen eso. Pero bueno, lo vamos a ver los próximos contra la inflación también. Bueno, contra la inflación ya sabe que perdió. Cuando le declaró la guerra a Fernández... No, dijo... prometió luchar contra la inflación, una de sus promesas de campaña. Sí, bueno, para marzo él dice, bueno, la inflación va a estar en 3, y en realidad empezó con 3, porque venía acumulado el 30%. Pero, bueno, veremos las próximas semanas, Ricardo. Vemos la semana que viene. Me iría adaptando a esto, a esta escala de cambios que es tan distinta de la que estuve. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.